Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Le hemos reenviado a Matías Greter algunos de los comentarios, de las preguntas que nos han hecho los oyentes. Lo propio, bueno, más que lo propio, reafirmamos que los saludos que han llegado para Atilio López. Y ahora estamos en contacto con nuestro amigo, ya conocido en los micrófonos de Radio La Luna y acá en este programa La Brújula, Martín Bielicki. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Mario? Bien, andamos muy bien, acá en un proceso electoral, pero siempre preocupado por cuestiones que sean más trascendentes que lo puramente electoral. Y yo tengo la impresión que los países funcionan bien cuando leen correctamente la política internacional, cuando observan las relaciones de fuerza, las tendencias, las emergencias, y caracterizan correctamente aquello que es importante. ¿Y qué ocurre? Una cosa es, sin menoscabar Albania, una cosa es equivocarse en la caracterización de Albania, que, bueno, no estaría bien equivocarse, pero no creo que sea demasiado trascendente. Otro es equivocarse en la caracterización de China. Y yo observo que sobre China se dan diversas interpretaciones, que las hemos dicho. Xi Jinping habla de un socialismo de peculiaridades chinas. Otros dicen, no, eso es una dictadura, es un comunismo de Estado, y bueno, deberíamos enfocar todos los cañones para que aquello caiga. Después en Occidente dicen, no, el éxito económico, los trenes de alta velocidad, las carreteras, la industria automotriz, la tecnología 5G, la carrera espacial, el rearmamento, son todos frutos del capitalismo. Son diagnósticos demasiado distintos. Vos, que viviste allí, que sabés mucho sobre China, y si tuvieras que decirle a nuestro canciller cómo debe caracterizar China, ¿qué le dirías, Martín? Mira, justamente vos hablabas de la lectura, ¿no? El 1 de agosto yo subí a Facebook porque yo formo parte de un think tank que está en España. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se había reunido con el mulá, el jefe político de los talibanes. Justamente, fíjate que hoy es el día, bueno, el primero se había reunido para, es decir, ver cuál era la perspectiva de hacia dónde iban, qué pensaban hacer, porque China tiene justamente intereses fuertes. Ahí está el triángulo, digamos, que se llama ahí, que es Pakistán, Afganistán y la zona de China, que es la de Xinjiang, también, que es una zona autónoma, que es la de Xinjiang Urumqi, que es donde viven los uigur, los musulmanes. Entonces se reunieron para ver, primero, si iban a... que bueno, hay inversiones chinas en minería y energía. Además pasa la ruta, bueno, la franja y ruta de la seda pasa por Pakistán y por Afganistán. Y además el tema de el extremismo talibán, si van a meter a apoyar o a hacer algún tipo a tener algún tipo de influencia respecto de uno de los grupos que se llama, creo que algo así como los independentistas de Turquistán. Es un grupo considerado terrorista salvo por Estados Unidos, que tiene esa particularidad de ver el mundo de acuerdo a sus intereses solamente, ¿no? Porque justamente fíjate que en la India tenés un gobierno, Modi es un hinduista, nacionalista, y que tiene una política de discriminación hacia los 250 millones de musulmanes que hay en la India. Y Estados Unidos no dice nada. Te digo por la cuestión, eso no quita que no se deba admitir ningún tipo de acto de discriminación, y que no
que uno no acepte una política de violación de los derechos humanos. Ahora, respecto de China y de Xi Jinping lo definió claramente, o sea, es un socialismo con peculiaridades chinas para una nueva era. Yo te lo definiría distinto, yo diría que es una autocracia con mercado, es decir, la apertura realmente es una apertura al capitalismo. El gobierno chino controla de 120.000 empresas dentro de 40 millones que hay de empresas privadas, hay 120.000 controladas por el gobierno, pero son las estratégicas, ¿no? Y hay una cuestión que sí es fundamental. En China se habla de las 3 participaciones o 3 representaciones. Lo que hicieron los chinos, en vez de combatir a los nuevos ricos, y en principio además muchos de los nuevos ricos tenían que ver con la relación con el partido, pero otros no, los incorporaron al partido. De hecho, en la mayoría están afiliados, entonces forman parte de la estructura del partido para que después no se convirtieran en un poder autónomo y que pudiera presionar sobre el gobierno de alguna manera. Igual es imposible. O sea que los 1.000 millonarios se afiliaron al Partido Comunista. Mira, si no están afiliados los 1.000, más o menos, te digo que los tipos... Además hay una cuestión básica, si vos no te afiliás tampoco tenés los beneficios. Hay un tema que es quizás el mejor ejemplo. Jack Ma es el tipo más rico de China, el dueño de Alibaba. La e-commerce más importante del mundo, y el tipo se mandó una crítica al gobierno chino respecto de su política económica en cuanto al intervencionismo, una cosa por el estilo, y estaba por lanzar a la bolsa un nuevo emprendimiento que tenía que ver con préstamos financieros. Bueno, primero que Jack Ma estuvo 2 semanas que no se sabía dónde estaba, y no se sabía, no había ido a las, tenía presentaciones, es una especie de, o era quizás más, en un momento es una especie de gran estrella para los jóvenes chinos, ¿no? Porque el tipo se hizo desde abajo, y bueno, es una sociedad, después vamos a entrar en eso, que tiene que ver justamente las nuevas generaciones chinas son absolutamente materialistas. El opio de los pueblos, antes se hablaba de la religión, bueno, hoy en día el opio del pueblo chino es el materialismo, es absolutamente materialista, y yo creo que en realidad no dudo que el tema de crecimiento de la movilidad social y de las posibilidades que tiene cada chino está emparentado con la posibilidad de permanencia del Partido Comunista. El día de mañana, cosa que no creo que suceda, porque obviamente que el determinismo histórico no está dado como una cuestión, como una ecuación, ¿no? Claro, no matemática, pero todo está dado de tal manera como para que China se convierta en la primera economía del mundo, ¿no? Pero yo te diría que es una cuestión, vos en China podés abrir tu negocio, hacer lo que te convenga y no te metas con el gobierno, eso sí. Y no critiques, obviamente, porque ya pasó, la semana pasada le dieron 18 años de cárcel al emprendedor inmobiliario multimillonario que había dicho que Xi Jinping era un payaso. O sea, decir que Xi Jinping es un payaso es como pegarte un tiro directamente. Y claro, lo metieron en cana por fraude, claro. Que capaz que hacía fraude, porque, viste, pero obviamente que muchos harán fraude y, bueno, 18 años le dieron por la cabeza al tipo. Qué bárbaro. Entonces, ahí te digo que está justamente el punto de inflexión, hasta ahí llegás. Ahora, los chinos tienen muy en claro, y por eso se puede tomar desde el punto de vista
de cuáles son los objetivos que planteó en su momento Deng Xiaoping con la apertura hacia el capitalismo, era fortalecer la industria, el comercio, la ciencia y la tecnología y la defensa nacional. Cuando habla de ciencia y tecnología habla de educación, porque en definitiva lo que hace Xi Jinping es una fuerte inversión en educación, ¿no? Y después, cuando yo llego a China en el 2004, todavía era el taller del mundo, y hoy en día se ha convertido en un país donde el Producto Bruto Interno tenés el 51%, quizás un poco más, que son productos de alta tecnología. Es decir, los chinos han hecho en todos los rubros, en todos los ámbitos avanzan. Quizás en el único ámbito donde tienen con ciertos condicionamientos, y por eso el tema con Estados Unidos, es con los microchips. Pero van a llegar también a pasarlos. El 5G, los norteamericanos se lo boicotean por una cuestión que no lo desarrollaron y van atrás. Yo creo que hoy la nueva geopolítica o la lucha geopolítica tiene que ver con una cuestión de la tecnología, y lo que se esconde detrás de todo es una cuestión económica. Estados Unidos China tiene un superávit en la balanza comercial que puede oscilar, en algún momento estuvo en 190.000 millones de dólares, en 220.000 millones de dólares. Te digo, realmente detrás de generar tensiones o generar esta situación que no existía, no era ni siquiera en la época de Trump, porque Biden salió con los tapones de punta. Lo de tensar la situación con Taiwán es una cuestión que esconde otros intereses. A ellos no les interesa solamente la estrategia de tener presencia o el hecho de hacer tanto énfasis con el tema de la violación de los derechos humanos en esta zona de Xinjiang, o el otro aspecto con el que enfatizan es que que China quiere colonizar el mundo, o que en realidad China nunca ha tenido una política de agresión. Su forma de ir avanzando sobre los países es absolutamente pragmática. China quiere los recursos. Sí, obviamente que te controla hoy en día a partir de los recursos económicos, pero te controla en términos de... No es que te impone políticas. Los chinos no quieren imponer políticas, no quieren colonizarte, no quieren exportar su civilización, su cultura. No es Estados Unidos. No hay ninguna idea o corriente de pensamiento internacional que los chinos no tomen, pasen por el tamiz de su identidad propia, que es su cultura, su civilización, y después vean si se amolda. Te hago una consulta, sí. Daniel de Abrantes te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los chinos en cuanto a calidad de vida en términos generales? Mejoraron enormemente. Lo que pasa que el tema es, por ejemplo, la pobreza extrema desapareció, la lograron incluso terminar antes de lo previsto. Lo que pasa es que hay 800 millones de chinos que ganan $1.000. $1.000 para vivir en China te alcanzan, y es decir, vivís con eso, pero necesitas más, y lo ve el gobierno. Justamente el coeficiente Gini y el de desarrollo social ubica a China, siendo la segunda economía del mundo, en el lugar entre 80 y 90. Se discute, pero 80 y 90 es muy atrás. Claro. Entonces hay una desigualdad muy grande. Esto ya lo planteó Hu Jintao, que fue el antecesor de Xi Jinping, el tema de la desproporción, y que había muchos que se habían enriquecido en demasía en detrimento de los que habían hecho quizás el mayor esfuerzo. Eso partía del propio gobierno, Entonces ahora la cuestión es darles un beneficio a todos, porque
si se estancan en eso. De hecho, China estableció, por eso el crecimiento que se ha dado en términos urbanos, es decir, de construcción en todos lados, porque hay crédito. Cuando yo estaba en China se estableció el tema de la propiedad privada, que vos sos dueño de tu departamento por 80 años, pero después podés renovar. Entonces, también con el campo al principio era que tenías derecho de arrendamiento, primero la podías explotarlo vos, no podías arrendar, ahora podés arrendar, y entonces se puede formar una especie de concesión. Los tipos son muy pragmáticos, es como una especie de plastilina, ¿no? Ellos se van adaptando a las circunstancias, y ahora está la gran apuesta de Xi Jinping, que es darle el broche de oro a la modernización. Eso es a lo que apunta China. En el último plan quinquenal chino del Partido Comunista, lo que se estableció fueron sumas multimillonarias para invertir en educación, y en educación que esté justamente direccionada a la ciencia y la tecnología. Te hago otra pregunta vinculada con esto que estamos hablando. A todos nos preocupa, o tratamos de imaginarnos, y de alguna manera esta pandemia lo ha puesto con claridad sobre el tapete, hacia dónde van las formas del trabajo en el mundo, ¿no? Y de alguna manera China, que es con su pujanza, es uno de los espejos donde se ve con más fuerza esta evolución de las fuerzas productivas. ¿Cómo está impactando esta mutación del trabajo en China? ¿De la misma manera que en Occidente, o se da a partir de otros parámetros? No, el tema en primera instancia, vos fijate cómo. Lo que pasa es que el tema de las cifras chinas son muy difíciles de tenerlas con claridad, porque el INDEC chino es el de Moreno, o quienes miden. Claro, nunca vas a saber a ciencia cierta qué es lo que pasa. Lo podés medir estando en China o vivenciando cómo es Yo, por ejemplo, cuando vos me decís, prosperó, sí, yo tengo un amigo que andaba en bicicleta, después pasó a la moto eléctrica, después pasó una moto y después pasó un auto. Tenía un departamentito, se compró otro departamento más que tiene como renta, y era un tipo que se dedicaba a representar conjuntos de música. O sea, no es un tipo que era un profesional ni nada. Se palpa claramente el hecho en la vida cotidiana, y además, viste, el índice, yo por ejemplo, el kilo es menos, porque es como sería como un medio kilo de pollo, lo pagué durante 8 años al mismo precio. Claro. Entonces, vos para comer no tenés fluctuación de los valores. Lo que sí ha cambiado en las grandes ciudades, como por ejemplo, viste, Shenzhen, Shanghai, Beijing obviamente, es que al crecer mucho los valores de los alquileres se han ido muy arriba, y los valores también del metro cuadrado para comprar también. El lugar donde yo vivía, no ponele que no te quiero una cifra, estaba en 1.000, se fue a 10.000, cosas así, y los tipos terminan viviendo. Está bien, hoy en día, cuando yo llegué a China había 4 líneas de subte, hoy hay 26 en Beijing. Imagínate, del 2004, ya la que te estoy diciendo sería, yo creo que ya en el 2016 están las 26 líneas. El crecimiento es monumental, es vertiginoso, sí, es vertiginoso. No paran. Vos viste lo del 5G que generó todo este problema. Bueno, ellos ya están desarrollando para el 2050 el 6G. Ay, amigo, eso sí que no les importa, o sea, los tipos van avanzando y saben que ese es el camino. Ahora, después a mí me preguntan, ¿qué va a hacer Xi Jinping en un futuro? ¿Se va a volver un tipo distinto? Porque China no, te vuelvo a insistir, no ha sido un país que ha buscado la colonización, no es un país agresivo, tiene una política internacional de mediar, de no meterse.
Y ahora, ¿qué puede pasar de acá al 2049, que es donde se cumplirían los 100 años de la revolución, que sería el momento donde China aspira a llegar a ser de vuelta el país del centro? Porque Chunkuo, alguna vez lo hablamos, quiere decir en chino China y quiere decir el país del centro. Entonces, claro, la cuestión es que China es un país que fue la civilización más importante o una de las más importantes del mundo, y durante 2 siglos estuvo sometida a una humillación brutal por parte del imperialismo. Entonces, eso quedó en la genética china. En el discurso de Xi Jinping, en el último, dice, nunca más China será humillada, nunca más China será humillada, lo repitió un montón de veces. Y ahora, bueno, sí, lo que es real es que Xi Jinping es un tipo que ha acumulado desde la época de Mao, que no había siempre todos los presidentes ocuparon los mismos 3 cargos, ¿no? Que es la presidencia, la secretaría general del partido y la presidencia del Comité Militar Central, que es el que maneja el ejército. Uh-huh. Y lo maneja en serio, o sea, no es que después depende de los generales, es el que decide. Y bueno, el tema es que siempre ellos tienen el comité permanente, que el comité permanente son 7 miembros, antes eran 8, y ahí también está, bueno, el primer ministro, forman parte las máximas autoridades. Ahora, siempre con el tema de que había quedado la imagen del personalismo de Mao, era como más colegiada las decisiones, y hoy en día se ha vuelto una cultura más personalista, pero a propósito, porque justamente se busca que China tenga un fuerte liderazgo. Xi Jinping es muy popular en China, lo del COVID lo hizo aún más popular. Tiene el hecho de que China haya vuelto a ocupar un lugar tan predominante en el mundo, los chinos son tipos que están orgullosos de ser parte. Claro. Es un continente, estado, un estado, civilización, definilo como quieras, pero el chino por eso vuelven después a China. Te hago una pregunta desde otro ángulo. Yo estuve hace un par de meses en un lugar que se llama Colonia Mitre en Río Negro. Sí. Ese lugar, que es un pueblito muy chiquitito sobre la margen del Río Negro, es justo ahí están las antípodas de Beijing, o sea que si tirás una línea vertical apareces en Beijing. O sea que somos el país más alejado de China en todo el mundo. ¿Esto es así? Mira, en realidad hoy en día no existe, ni somos el país más alejado en términos de geografía, de geografía, porque realmente tenés que viajar un día entero para llegar, pero en términos de relaciones yo te diría que China le dice lo mismo a todos en eso, ¿no? Es más o menos como cuando Perón iba con el tren y decía lo mismo, ¿viste? Cuando claro. en su primera elección. Los chinos le dicen a todos que son sus grandes amigos y que las relaciones, pero obviamente que hay cosas como justamente la base que los chinos pusieron, no podían no saber los gobernantes de la Argentina que iba a depender del Comité Militar Central, que si vos le dejás ejercer el poder de policía a los chinos, que vos no entrás, te estás trasladando un problema geopolítico a tu país, que no tiene sentido por una cuestión. Fíjate con el tema de los cerdos. Al final no se sabe qué va a pasar porque el impacto ambiental en otro momento lo hubiesen hecho y después no se hubiese medido nada. Lo que pasa es que hoy en día la cuestión ambiental está tan realmente como es el eje de todo, y si vos no le das bola te entra por la ventana, porque estamos realmente en una situación extrema.
en ese caso, fíjate la contradicción de China y Estados Unidos. Sobre todo China yo lo viví porque estuve allá, y en Estados Unidos no viví tanto la contaminación, pero en Beijing, sin estar en etapas donde nunca me tocó una alerta naranja, vos veías que no se veía el cielo bien, vos no te das cuenta de si estaba nublado por el nivel de contaminación, y los tipos son los que más invierten en energías limpias, energías alternativas, y autos, por ejemplo, ahora en los autos eléctricos, los más baratos están en China. Están comprando autos eléctricos de manera exponencial, pero esa contradicción la tiene China. China lo que plantea es que es un país en desarrollo, entonces que ellos todavía no han alcanzado el desarrollo y que tienen que seguir usando carbón, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los elementos que contamina más. Ahora, bueno, Estados Unidos contamina casi a la par, y fíjate lo de Trump. Trump negó que existiera el cambio climático, y a Trump lo votaron 75 millones de norteamericanos. Así es. Y además el voto, viste que no es obligatorio, o sea, fueron 75 millones de tipos a votar a un loco que decía eso. Decir que hoy en día hemos llegado ya a los extremos donde se está viendo que sí, que no, estamos en el final y que no hay plan B, ¿viste? No hay plan B, pero acá tenés locos como Milei que dice que eso es un invento socialista. Y bueno, ahí tenés otro tarado que va a terminar llevándose votos de gente que real, o sea, los chicos lo terminan votando porque les resulta simpático el personaje. Sí. Entonces, lo que planteaban justamente el conocimiento es fundamental. Si vos escuchás a los que conocen, Estados Unidos no podía desconocer que si se metía por ejemplo, en los países árabes, de acuerdo a las concepciones culturales, iba a generar lo que generó, el caos que generó. Y fíjate lo de Afganistán. Sí. En Afganistán, lo que yo les planteaba a ustedes, China está proyectando, y ojo, ya las tenía, las proyecciones con los yanquis adentro, y bueno, está garantizándose que no les toquen nada. Y Estados Unidos gastó 86.000 millones de dólares, creo que fue. Estamos volviendo a la misma situación de la vez pasada. Los talibanes vuelven iguales o peores, como pasó, viste, acá. Y después tenés el problema que hicieron lo mismo que en Vietnam, dejaron a los tipos que colaboraron con ellos librados al azar. Y sabés lo que le van a hacer los talibanes, ¿no? Los van a pasar por arriba. Pero obviamente, escúchame, lo van a pasar. Las dos últimas preguntas, porque aparte yo todavía lo principal queda por decir, pero estamos en un mundo, o sea, por un lado, China y Estados Unidos, se supone, porque aparte acá vino el secretario de Seguridad, no sé, Sullivan, a la Argentina, sí, a plantear que nuestro país no se metiera con los chinos en el tema del 5G, porque a partir de eso los chinos iban a tener información vital, etcétera, etcétera, pero en realidad los que están preocupados son más ellos que nosotros sobre la presencia del 5G acá, más allá del tema de la contaminación por radiación de ondas electromagnéticas. Más allá de eso, ahora, al mismo tiempo que hay una contradicción por una suerte de hegemonía explícita de parte de los Estados Unidos, pero aunque no esté explícita por parte de China, y aunque China no dé manifestaciones de colonización, sin duda el desarrollo de semejante potencia y de semejante asimetría con otros espacios geopolíticos, con otros países, también puede generar una suerte de dependencia. La pregunta es la siguiente: esta contradicción, al mismo tiempo, es unidad. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, cae Wall Street. ¿Y por qué cae? Por las inundaciones en China, cae justamente por la caída de Kabul, por lo que está pasando en Afganistán, y al mismo tiempo
las empresas estadounidenses que fueron a China no pueden perder esos mercados, porque esos mercados se los tomarían otras empresas y entonces terminarían reducidos a la mínima escala. Al mismo tiempo, China no puede perder el mercado que es los Estados Unidos. Ahí hay contradicciones, pero antes que una tercera guerra, lo que se observa es que hay complementariedades que los van a estar obligando a negociar permanentemente en un marco de tensión, pero siempre negociar. ¿Vos lo ves así esto? Sí, yo creo que China no tiene la voluntad justamente de tensionar la situación, pero Estados Unidos quiere tensionar la situación. Además, no te olvides que necesita indefectiblemente un nuevo enemigo en el mundo, porque la industria armamentística sí tiene que seguir subsistiendo, porque es la que genera el mayor nivel de ingresos y la que subsidia las campañas de todos los políticos en Estados Unidos. Hay que ser claros en esto. Los lobistas, si vos ves los edificios de los lobistas, no solamente armas, sino el edificio de los lobistas de las farmacéuticas, te caes de traste. Pero fuera de eso, hay un ejemplo que es clarísimo, que es el de Taiwán. Yo te digo, obviamente que los taiwaneses, es irreconciliable la postura. Entonces, si vos te metés en el medio y la tensás, llegás a un punto donde, ¿qué vas a ir? Si no va a haber guerra convencional, y los dos ejércitos que van a estar implicados, que son el norteamericano y el chino, son ejércitos con armas nucleares. Entonces, ¿a dónde pensás llegar con esto? Porque los chinos consideran a Taiwán parte de su territorio y los taiwaneses se consideran un país soberano. Esa es una discusión entre ellos y que han mantenido, como nosotros, viste, la cuestión con Malvinas, bueno, declaraciones, esto, lo otro, pero ellos, a diferencia nuestra, comercian. Hay taiwaneses que viajan a China a estudiar, muchos, hay vuelos a Taiwán. No es que la relación está rota. Ahora, Biden, cuando asume, tenía que invitar a la presidente de un partido que, porque hasta ahora siempre gobernaron los del Kuomintang. El Kuomintang siempre mantuvo una posición, digamos, de lo mismo, es decir, nos mantenemos así, crecemos los dos y, bueno, declamamos lo mismo, es declamatorio, pero cuando vos llevas las cosas al extremo, llevas a que los chinos tengan que decir, no, nosotros si Taiwán agarra y dice somos libres e independientes, vamos a atacarlos. Y los taiwaneses dicen, bueno, nosotros nos vamos a defender. Entonces, Biden, ¿qué hace metido ahí? ¿O qué hace metido con Australia y Nueva Zelanda, que habían firmado el acuerdo con China de libre comercio, donde también están los países del ASEAN, que es un acuerdo monumental en términos de lo que la cantidad de gente y lo que es el Producto Bruto Internacional, y además con beneficios para todos estos países en términos impositivos, ¿no? Es decir, no pagan aranceles, hay un montón de cosas. A nosotros nos beneficia que haya problemas entre Australia y Nueva Zelanda porque competimos directamente en algunos productos con las exportaciones a China. Pero ellos van tensando y se tienen que... sin diálogo es imposible el equilibrio y la convivencia, y además las condiciones del mundo no están dadas hoy en día para... un Estados Unidos que quiera generar una nueva guerra fría, llamala como quieras, ¿no? Una guerra en términos tecnológicos. Hay que buscar un mundo sustentable, y cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de una cosmovisión, ¿viste? No se pueden morir. Estos tipos que hablan de humanismo y que hablan de solidaridad son los mismos tipos que después... En un principio estaban guardándose las vacunas después cambiaron, ¿viste? Ahora nos las regalaron y los rusos y los chinos nos las cobraron. Sí. Y además los rusos nos estafaron, pero bueno, eso es una cuestión que tiene que ver con unos pequeños, digamos, unos grandes desarreglos que tiene, desprolijidades que tiene nuestro gobierno, ¿no? Que cuestan lamentablemente 108.000 muertos, ¿no? Las desprolijidades de este gobierno.
cosa que no debemos olvidar, porque después hablamos de los genocidas chinos, y yo lo que te digo para 109.000 muertos. Cuestión... Escúchame, pero vamos, te voy a tener que hacer la última pregunta porque el tiempo se nos ha ido. Y Yo digo que hay que ser pragmático con la relación con los dos países, buscar lo que nos beneficia a nosotros, y buscar un punto de equilibrio para que no nos lleve ni para un lado ni para el otro, salvo que nos beneficie mucho. Nosotros nunca vamos a ser China, ni vamos a aceptar una autocracia, porque nosotros tenemos en nuestra genética que somos tipos democráticos. Entonces no vamos a aceptar a nadie. Así es. Ahora, dicho esto, yo te hacía una pregunta y te la mandé con tiempo. ¿Qué 5 cosas podemos aprender, más allá de si somos más amigos o menos amigos, independientemente de esto? Sí. Mira, ¿Qué 5 cosas podríamos aprender de esta experiencia de los últimos 30 años de China, que en muchos aspectos en algunos será oscura, pero en muchos aspectos es luminosa? Mira, una cuestión básica que tenemos que tener en cuenta es que, primero, para poder hacer proyectos, ellos hacen proyectos de corto, mediano y largo, y bien largo plazo. Entonces, sin eso es imposible. Entonces, para terminar con eso, tenés que terminar con el axioma amigo-enemigo. Claro. No se puede jugar así, no se puede proyectar así, no puede venir un gobierno y cambiar absolutamente todo lo que se hizo en materia de políticas de Estado. Y después tenemos que invertir sí o sí en educación. Tenemos que adaptar los sistemas pedagógicos para cada una de las situaciones, porque no podemos hablar de ciencia y tecnología en lugares donde los chicos no tienen ni para comer. Sí, claro. Pero nosotros seguimos teniendo, y te lo tomaría como tercer elemento, el capital más importante que tiene la Argentina, a pesar de todo, sigue siendo el capital humano. El argentino todavía están los unicornios, siguen saliendo chicos que generan cosas increíbles estudiando en la UBA. La UBA sigue manteniéndose dentro de las mejores universidades, sin presupuesto, con maestros mal pagos, con profesores mal pagos, que se rompen el traste. Es todo un esfuerzo, y que es una lástima que esa gente se tenga que ir, ¿no? Sí, claro. Y entonces ahí ya tenés, hay que ir para ese lado. Nosotros tenemos que tener valor agregado, y además tenemos que tener una cuestión básica. El campo en este tiempo ha crecido de una manera impresionante, agregando ciencia y tecnología. Lo que pasa que como este gobierno está en contra del campo, no lo pone. Hoy en día las empresas que fabrican tractores, que fabrican distintos elementos que se utilizan dentro del campo, no dan abasto. Contratan gente, tienen pedidos para el 2022. Esto está pasando hoy en la Argentina, en una Argentina que se cae a pedazos en otros ámbitos. Entonces, bueno, tampoco es, pero si jugás al axioma de la locura, o de hablar de cualquier cosa, o de mentir, o de inventar un relato que no existe. Bueno, pero a ver, no nos detengamos. Entonces vos decís, lo primero es que no podemos pensar en términos amigo-enemigo, porque hay que pensar en corto, mediano y largo plazo. Y hay que pensar en la nación, en todos nosotros que somos un país, somos un Estado, si no, no somos una nación. Así es. Nosotros tenemos que tener identidad propia. Somos argentinos, no somos ni kirchneristas, ni somos radicales. Ante todo somos argentinos que queremos lo mejor para nuestros hijos, nuestros nietos y para nosotros. Así es. Entonces, esa es la prioridad. Ahora busquemos las políticas que lo permitan. Y las políticas están, hay que aplicarlas. El tema es que si vos, cuando tenés recursos, estás apostando a que se mantenga la situación de pobreza y de ignorancia porque es funcional a tus intereses, y bueno, ¿cómo haces con eso? ¿Cómo haces para tener una política de Estado? Hay provincias que son feudos en la Argentina y funcionan como tal, y ahí no hay nada, no tenés manera, hasta que no puedas ocupar el poder y tener la posibilidad de tomar las decisiones. ¿Cómo haces?
Eso es a veces cuando la sensación que tiene la gente de impotencia, ¿no? Sí, claro. Pero vos dirías que, en principio, planificar es una condición sine qua non. Es sine qua non. Elevar la condición social de la gente es condición sine qua non, porque si los chicos no comen, no pueden estudiar, no pueden, en fin. La tercera es una verdadera revolución educativa, porque nosotros estamos realmente con una educación que, salvando la uva y lógicamente algunas excepciones, estamos no en la mejor etapa de la educación argentina. Ahí tendríamos tres. Y vos, en términos, por ejemplo, de infraestructura, ¿qué podrías decir? Mira, yo te digo que todo lo que tiene que ver con justamente la cuestión ligada al campo, el tema de la inversión en trenes, el tren es determinante y no sé por qué no se hace. El tema de la hidrovía, la discusión y la cuestión y la caja, vos sabés que pasan el 80% de las exportaciones argentinas por ahí. Entonces, nosotros tenemos que priorizar. No puede ser que un tipo, yo lo escuché al dueño de Ledesma contando que tardaba un día en mandar el azúcar a Rosario, pues lo mandaba en tren. Y además el tema de la contaminación de los camiones más el hecho de el encarecimiento del producto. Uh-huh. Vos en Estados Unidos viste lo que son los trenes, llevan 4 o 5 máquinas para poder llevar toda la mercadería, son trenes que llevan solamente mercadería. Los chinos con los puertos, en China están los 8 puertos más grandes del mundo. Claro. No es soplar y hacer botella, tenés que tener una política también de trabajo para ver qué producto podés meter, esto de la cuestión del Mercosur, a mí me parece perfecto, lo de Uruguay, Chile tiene 26 acuerdos hechos con otros países, y mirá lo que es Chile en materia de política exterior, y ha pasado 80.000 gobiernos, y de toda índole, pero mantienen eso. Bueno, amigo Martín, hemos estado el tiempo que nos daba el programa y un poquito más también. Como siempre, muy esclarecedor lo tuyo, grandes aportes. No sé si querés cerrar, te damos los últimos 30 segundos. Yo creo que lo fundamental es que tomar conciencia que de esta salimos todos juntos o no salimos. Esa me gustó. Sí, y tenemos que tener identidad nacional. Nosotros tenemos que amar a nuestro país, no pensar que es una mierda como la gente dice, no, Argentina. No, Argentina no es ni lo mejor ni lo peor, es Argentina y nosotros somos argentinos. Y si es malo es porque nosotros lo hacemos malo. Ni más ni menos. Martín, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Un fuerte abrazo para ustedes. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Bueno, hemos hablado con Martín Bielicki, hemos hablado sobre un tema que es estratégico. Siempre muy interesante. Siempre muy interesante, porque aparte China. sabe analizar, vivió 8 años allí.